El desayuno es la comida más importante del día. No sé si estarás de acuerdo con esta frase, pero en Turquía se la toman muy en serio. Aquí he comido algunos de los desayunos más espectaculares en toda mi vida, y es por eso que empiezo esta serie de recetas, para dar un homenaje a la gran cultura del desayuno turco. La primera de ellas, la que aprenderemos a hacer hoy, es una delicia y se llama su böreği. Una pasta rellena de quesos con un toque crujiente por fuera y súper blando por dentro. Saciante y riquísima. Seguro que te encantará. Uno de los problemas de la comida turca es que a veces es muy elaborada y cuesta hacerla casera, pero para eso estoy yo, para enseñaros los trucos que usan los turcos. Para esta receta en concreto se encontró un método que la hace mucho más fácil que la original, pero manteniendo el mismo sabor, y es esta manera la que aprenderemos a hacer hoy. Primero necesitamos dos tipos de pasta. En primer lugar, placas de lasaña. Sí, de lasaña normal y corriente. De estas que veis yo usé más o menos la mitad. Y en segundo lugar, la pasta filo. Esta pasta es la que se usa para hacer los famosos baklava, pero como veis es útil para otras recetas también. Como cada país vende la pasta de una manera distinta y con algunas diferencias, os explico que a la que yo me refiero es así, muy finita y delicada, que tiene textura casi como de papel. Muy bien, ahora ya podemos empezar. Primer paso, cocer las placas. En agua hirviendo con sal las vais poniendo una a una y revolviendo para que no se peguen entre sí. Una vez hechas las retiramos con una espumadera directamente a un bol con agua bien fría para cortar la cocción y que no se peguen. Y justo después separa las placas y colócalas en un plato para poder usarlas fácilmente durante la receta. El siguiente paso es preparar el relleno. Como se trata sobre todo de queso y no queremos que se deshaga todo, sino que mantenga un poco su forma dentro de la pasta, vamos a usar dos tipos de quesos. En mi caso estoy usando este que se llama Beyaz Peynir. Para que podáis usar uno parecido que tengáis en vuestro país, os explico que es un queso más bien fresco, salado y bastante cremoso. Este tipo de queso dará el sabor y la sal necesaria al plato. Por otro lado, uso este que se llama Lor Peynir y que es un queso mucho menos cremoso. Se desmenuza bastante y su sabor es más bien neutro. Usaremos este queso porque no se derretirá tanto en el horno y mantendrá su forma. Por último le añadimos un poco de perejil fresco. Yo el truco que hago para cortarlo más rápidamente es este, con las tijeras. Ya sé que no es lo más bonito, pero sí que es muy práctico. Y ya está, relleno listo. Ahora toca hacer esta salsa. Es súper sencilla de preparar. Lo único que necesitamos son 2 huevos, bien batidos. Un vaso de agua, uno de leche y medio de grasa. Yo pongo un cuarto de mantequilla y un cuarto de aceite. Como veis, el vaso que uso es siempre el mismo. Y ahora que ya tenemos todos los ingredientes listos, agarramos un molde. El mío es redondo de 32 centímetros, pero podéis usar uno rectangular o cuadrado sin problema. Ponemos en la base una fina capa de masa filo, solamente para que cubra. Y le añadimos por encima un poquito de la salsa que hemos preparado. Esparcimos bien y ya podemos empezar con la mejor parte. Ponemos una capa de placas de lasaña por todo el molde. No deben estar perfectamente colocadas. Yo usé los trozos rotos de la pasta para rellenar los huecos. Ahora le añadimos un cucharón de la salsa por encima y repetimos exactamente lo mismo 2 veces más. Así tendremos los 3 primeros pisos hechos. Ahora toca el relleno. Lo pondremos todo. Ya veis que aunque lleve placas de lasaña, no hacemos lo típico de poner una capa de pasta relleno, capa de pasta relleno, sino que lo ponemos todo junto en un mismo piso. A continuación hacemos lo mismo que al principio. Capa de pasta, cubriendo huequitos, salsa, pasta, salsa. En este caso podéis poner 3 pisos igual o 2. Por último, lo que haremos será recoger un poco los bordes y añadir una capa más de la pasta filo. Y ahora tapamos bien con film o una bolsa y dejamos que repose en la nevera. Idealmente toda la noche, pero si no tenéis tiempo, con 1 o 2 horas será suficiente.
Una vez pasado el tiempo, vamos a hacer ya el último paso. Vamos a pintar con yema de huevo la superficie. Yo le pongo también un poco de aceite. Lo mezclo y pinto todo muy bien para que al cocerse quede bien dorado y bonito. Y ahora sí, al horno a unos 170-180 grados centígrados por una media hora aproximadamente. Pero recordad que cada horno es diferente. Si pasado el tiempo veis que no se dora mucho por encima, podéis ponerle la opción de gratinar unos minutos más. Y ya lo tenemos. Su olor es súper rico. Ahora solo esperamos unos minutos que se asiente un poco. Cortamos con cuidado para ver cómo está por dentro. Y mirad esto. Increíble. Tenéis que probarlo. Espero que os haya gustado mucho la receta y que os animéis a prepararla. Hasta muy pronto. Bon appetit. Auf Wiedersehen.